Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy Hercule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Espero que estéis todos muy bien, disfrutando aquí en Cataluña de la fiesta de San Juan, aunque yo por motivos personales tengo que seguir trabajando a pesar de ser festivo. Bueno, en cualquier caso, no soy el único caso de personas que están trabajando en el día de hoy. Aquí en Cataluña vamos a estar hablando de Hansi Flick, porque estaba leyendo un artículo, y os pido disculpas por la voz, porque la tengo hecha mierda, y estoy intentando no toser a la vez que hablo, y a veces me cuesta porque veo que tengo ganas de toser y no quiero dejaros sordos. Vamos a hablar de Hansi Flick, porque fijaros un pequeño detalle de un artículo de opinión que he visto hoy en el Sport, que no recuerdo quién lo escribía porque lo he leído esta mañana así un poco rápido, sobre dónde está Hansi Flick. Y tenía un punto, el artículo, interesante, sobre que cuando se tuvo que precipitar la marcha de Xavi, rápidamente para contrarrestar esa marcha de Xavi, nos anunciaron el fichaje de Hansi Flick. Pero lo normal en un club como el Barça, o como cualquier club, es que cuando hay una presentación o hay un fichaje de un entrenador nuevo para un nuevo proyecto, haya una rueda de prensa para que se le presente en sociedad, se le presente a los socios, se le presente a todo el mundo, y los medios le puedan hacer preguntas para entender un poco qué va a modificar, qué va a cambiar, cuál es su idea, y entender un poco qué podemos esperar de la temporada con Hansi Flick. Que muchos ya hemos especulado sobre eso, mucha gente ya ha especulado sobre la forma de jugar, sobre los jugadores que le van a gustar más o menos, dependiendo de su filosofía, o lo que intuimos que es su filosofía, por lo que hizo con el Bayern de Múnich como primer entrenador, porque recordar que tampoco tiene perdón, una amplia experiencia Hansi Flick en llevar equipos de élite, porque casi siempre ha sido segundo entrenador, excepto su temporada, creo que antes del Bayern, en el Bayern, que estuvo casi dos, y en la selección alemana. Entonces también estamos un poco restringidos por lo que se le vio en esas temporadas que marcaron dos situaciones muy dispares. Una de gran éxito, que es la del Bayern de Múnich, y otra de estrepitoso fracaso, que es su paso por la selección alemana. ¿Con cuál te quedas? Bueno, ahí cada cual elige la que le hace más ilusión para sentirse bien con el fichaje de Hansi Flick. Yo particularmente, si me preguntas a mí, me quedo con la del Bayern, obviamente, porque la del Bayern me parece más consistente, más tiempo, y la de la selección alemana fue menos tiempo, y al final la selección alemana no es un club donde estás todos los días, sino que son momentos en los que tienes que convocar a jugadores y no tienes realmente tiempo para impregnar tu filosofía en ese grupo de jugadores. Entonces, Hansi Flick, tenemos una idea de lo que va a hacer, tenemos una idea, nos han ido hablando del físico, luego nos han dicho que el físico para Hansi Flick no es tan importante, que él se preocupa más de otras cuestiones que no son tanto el físico, que eso se lo deja a los preparadores físicos, como pasa en todos los clubes de élite, en todos. El entrenador no se fija tanto en el físico porque tiene un equipo de preparadores físicos y simplemente escucha a estos preparadores quién está en forma y quién no, quién necesita descanso y quién no, quién está bien y quién no, y ahí el entrenador simplemente hace caso a este staff de preparadores físicos y poco más. Entonces, claro, el artículo del Sport argumentaba un poco que quizá esto está mal, que quizá el Barça debería ya presentar a Hansi Flick, y yo estoy de acuerdo. Es verdad que, por un lado, yo le he pedido a Laporta que fuese menos activo en la prensa, menos activo en redes sociales, que cuidara más sus declaraciones, que se amoldara más a lo que sería el departamento de comunicación del Barça, que el departamento de comunicación del Barça tuviera una estrategia comunicativa mucho más estructurada, como si fueran casi una empresa que está en la bolsa, porque el Barça al final no cotiza en bolsa, pero las empresas que cotizan en bolsa tienen un equipo de prensa muy potente y de relación con los inversionistas que trabajan muy bien todo lo que es el tema de la comunicación hacia el exterior, porque un paso en falso con un comunicado de prensa o un anuncio mal hecho, o no atajar una crisis informativa por alguna noticia que sale sobre tu empresa, puede desencadenar en un descalabro bursátil. Y un descalabro bursátil tiene consecuencias financieras muy importantes para todas las empresas que están en la bolsa. Por lo tanto, se cuidan mucho, son muy profesionales en este aspecto y son muy estratégicos y muy estrategas a la hora de utilizar los medios para su beneficio. Y esto es algo que el Barça también tiene que hacer. El Barça lo tiene que profesionalizar, porque aunque el Barça no está en la bolsa de valores, sí que tiene un termómetro externo muy potente, que es muy susceptible a los cambios, que es la afición blaugrana, que somos muy diversa y dispar y con muchos puntos de vista y opinión, y por lo tanto sí que tiene que tener cuidado con cómo hace las cosas. Entonces, desde el punto de vista de la cautela, yo veo bien que el Barça sea cauteloso, en lugar de ser excesivamente expansivo hacia afuera y comunicarlo absolutamente todo de cualquier manera,
fiándote en el carisma de Laporta, porque si te fías del carisma de Laporta, te puede pasar cosas como lo de la entrevista en Barça One para explicar lo de Xavi, que le hizo quedar peor en lugar de mejor. Porque quedó como un presidente poco prolijo, quedó como un presidente que se movía a golpe de sensaciones e intuiciones y que no tenía ningún tipo de tecnocracia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y esto puede quedar como muy bien en según cómo, pero también queda muy mal en un ámbito profesional. Entonces, Hansi Flick, o sea, por un lado la cautela está bien, por otro lado hay que tener cuidado y hemos pasado de un Laporta y de un Barça que se exponía mucho a los medios a de repente, incomprensiblemente, desaparecer del mapa, aprovechando que está también, supongo, la Eurocopa y que los medios de comunicación pues tienen otras fuentes de inspiración para crear contenido que no sea fijarse en el Barça, y esto le está dando un respiro al Barça. Aún así, creo que el Barça debería plantearse ya marcar una fecha de presentación de Hansi Flick. Me cuesta creer que vayamos a empezar la pretemporada y que el Barça no vaya a hacer una rueda de prensa con Hansi para presentarlo, no vaya a hacer el acto típico en el campo con la camiseta, la foto que ya se hizo, pero sin la prensa. Se hizo esa pequeña entrevista mega corta, también con las cámaras del club, haciendo unas pequeñas frases, hablando un poco de sus intenciones, pero sin prensa. Y me parece que esto no es correcto. Me parece que esto no, ni siquiera para los socios. O sea, esto ya no es un tema solo de la afición y de los medios, sino también de los socios, que me imagino que querrán saber más y les gustaría tener más información sobre los planes de Hansi Flick. A mí me encantaría poder saber más y que le preguntaran por su filosofía de juego, que le preguntaran por el tema del físico, que le preguntaran por qué piensa en la plantilla, que le preguntaran por qué piensan algunos jugadores y ver cuánto se moja, también ver un poco cómo se maneja él en las ruedas de prensa. Otra cosa que hay que pillarle el termómetro también al señor Hansi Flick. ¿Quién es Hansi Flick cuando se enfrenta a los medios? ¿Es más un Luis Enrique? ¿Es más un Xavi? ¿Es más un Ancelotti? ¿De qué estamos hablando cuando es Hansi Flick? Yo no lo conozco. Entonces me gustaría también verle en acción ante los medios para ver cómo se desenvuelve en ese ambiente que también es importante. No es el más importante, porque lo más importante es que se desenvuelva bien en el banquillo. Perdón, pero sí que es importante para entender un poco cómo pisa, para entender un poco cómo es su pisada en cuanto a la gestión de su posición como entrenador del Barça, ¿no? Creo que el Barça debería, como digo, no esconderse tanto. Hemos pasado de no escondernos, de hacer una rueda de prensa casi improvisada con Xavi después de comer sushi para declarar amor, para luego deshacerlo todo, a de repente ahora fichar un nuevo entrenador y no hacer absolutamente nada para comunicar que este entrenador es el nuevo entrenador del Barça, presentarlo formalmente, presentarlo a los medios, que le puedan hacer preguntas y que podamos conocerle mejor. Creo que el Barça debería hacer algo antes del 10 de julio, que es cuando empieza la pretemporada, porque me parecería un poco raro que con este entrenador no hubiese una rueda de prensa o una presentación formal ante los medios de quién es Hansi Flick para el Barça en las próximas 2 temporadas, si todo va bien. Así que bueno, simplemente me parecía una reflexión interesante la que hacían en el Sport sobre la necesidad de presentarnos a Hansi Flick. Creo que por más que haya Eurocopa y por más que estemos ahora quizá más centrados en la Eurocopa, creo que la presentación de Hansi Flick se antoja necesaria para poder empezar a medirle, para poder empezar a entenderle, para poder empezar a poder incluso juzgarle en el futuro en base a lo que diga, ¿no? Porque es como tú al final juzgas a las personas en base a lo que dicen y hacen y la concordancia que tiene lo que dicen y lo que hacen. Entonces, bueno, es bueno ir viendo quién es Hansi Flick, qué consistencia tiene entre sus palabras y sus hechos. Esto es fundamental para entender a quién hemos fichado, porque si no, queda todo como un poco opaco, queda todo como un poco camuflado, escondido, ¿no? Ya os lo encontraréis. Hombre, no me parece que el Barça, siendo el club que es, tenga que revertir a ya os lo encontraréis después de que por cada cosita que se hacía se montaba una rueda de prensa, hasta hace poco. Y ahora de repente hemos pasado de cualquier cosita a una rueda de prensa, ahora una cosa tan importante como tener un nuevo entrenador y no hay ni siquiera rueda de prensa. No, ni tanto ni tampoco. Hay que saber encontrar un balance a la hora de crear estas estrategias comunicativas para beneficio del Barça. Y tener un nuevo entrenador sí que se enmarca dentro de la necesidad de tener que hacer algo para comunicar la llegada de este entrenador de una forma formal, valga la redundancia. Señores, decidme qué pensáis de esto que acabo de contar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.